la cuarentena como siempre? ¿Cómo están las cosas ahora por allá? Según en dónde, en Madrid y en Barcelona, sí, porque es el lugar de mayor contagio y mayor cantidad de muertos también. Entonces, en otros Sí. lugares de España no tanto, ¿no? Pero acá todavía se mantienen las restricciones, aunque la gente ya ha empezado a aflojar, ¿no? Un poco. Qué lástima. Bueno, yo estoy haciendo un ciclo de entrevistas a periodistas, amigos, gente conocida, que hablan de sus libros, muestran su biblioteca y van hablando de qué leen, por qué escriben, qué recomiendan. El rato se pasa volando. Así que la idea es eso, hablar de tus libros, tus lecturas, qué estás leyendo, que muestres qué libros te marcaron, eh, con total displicencia, no es nada formal, así que yo ya estoy grabando, así Bueno, que vale. cuando quieras, bueno, no sé si querés empezar a contarme qué estás leyendo vos ahora, eh, Bueno, yo en la- soy, para leer soy bastante caótico. Leo sin ningún tipo de orden. Leo lo que tengo ganas en ese momento. Siempre más o menos leí de esa forma, ¿no? Ahora estoy leyendo, releyendo, mejor dicho, un libro que tengo de los cuentos completos de Onetti. Eh, Al mismo tiempo estoy leyendo una biografía del Che, de Ignacio Taibo, que es muy sí, completa. No es una apología permanente del Che como una figura lejana, sino que habla del hombre y toda su trayectoria, ¿no? Entonces uno lo conoce más profundamente al Che. Y también estoy a la noche, para dormirme con un poco más de optimismo, leo los cuentos de Fontana Rosa, algún cuento de Fontana Rosa, ¿no? De fútbol y de los demás, de los otros. Y bueno, entonces eh, me divierto mucho y me duermo bien, me duermo feliz, digamos. Eso es lo que ahora en este momento estoy leyendo. ¿ya habías leído a Fontana Rosa? ¿Lo estás releyendo o lo estás descubriendo ahora? No. Tengo casi todos los libros de Fontana Rosa, todos los cuentos, algunas novelas también, y lo estoy releyendo. Lo estoy releyendo porque todavía hay algunos que me siguen divirtiendo muchísimo, ¿no? Sobre todo libros, cuentos de fútbol que hablan de barrio, ¿viste? Cuando, los picados de barrio que hablan cuando inflaban la pelota y todo ese tipo de cosas, cuando van llegando, todo lo que se decía que yo lo he vivido, la manera de decirlo, y la verdad que primero que están escritos de una manera magistral y después que son muy divertidos. Estar en España y mantener los vínculos sentimentales con Argentina, ¿la lectura de Fontana Rosa, por ejemplo, te ayuda a sentirte más cerca de tu país? ¿La necesitas o qué te pasa con eso? No sé si lo necesito o no, porque yo soy de aquellos que nunca se han despegado del todo, ¿no? No tanto de Argentina, porque Argentina es muy amplio, ¿no? Yo tengo muy poco que ver con Jujuy, por ejemplo, o con Formosa, y también tengo algo que ver con la capital, pero más que nada con Bahía Blanca y más que nada con mi barrio. Pero donde yo estoy pegado es algo que no existe más, es mi infancia, son mis amigos, era mi barrio lo que era mi barrio. Y de eso lo llevo puesto, no he querido ni he podido desprenderme nunca de eso. Así que no me hace falta leer a Fontana Rosa o leer a Benedetti o leer, yo qué sé, o a Onetti o a Cortázar o a Borges para estar en Argentina, ¿no? Donde yo voy va un pedazo de mi barrio y un pedazo de mi ciudad, ¿no? A tu barrio, ¿cómo se llamaba tu barrio primero? ¿Y cuándo fue la última vez que estuviste por ahí? Se llama Villamitre Ah, sí, sí, sí. y estuve por ahí hace 2 años más o menos. Y bueno, mi barrio está abandonado prácticamente. Donde yo viví, la cuadra donde yo vivía y todo ese sector está prácticamente abandonado porque la gente se ha ido a otro lado a vivir, la gente joven, ¿no? Y bueno, y fue una tristeza muy grande ver eso, que no hay nadie, ¿no? Que nacen yuyos en las veredas y en las puertas de las casas.
porque no lo habita nadie, ¿no? Eso me causó alguna tristeza, ¿no? Mirá vos, no lo imaginaba así la marca del paso del tiempo tan drástica. ¿Qué otras cosas estás leyendo o que estuviste leyendo, Ángel? A ver, cuando me preguntan qué libros me han marcado, hay dos libros eh, que me marcaron y me siguen marcando y me siguen enseñando. Uno es para leer El Pato Donald, de Dorsman y Matt Elart, escrito en, creo que el año 72, me parece, en Chile, donde te hace ver lo subliminal en la lectura, en algo tan aparentemente alejado de la ideología como son El Pato Donald y todas las historietas esas, y cómo dentro de esas historietas, en el fondo, existe una ideología capitalista clarísima. Bueno, es como una llave para darte cuenta de todo lo demás que lees, cómo está impregnado ideológicamente, ¿no? Y la otra lectura es Pedagogía del Oprimido, de Paulo Freire, donde habla de la educación que recibimos, que él llama una educación bancaria, que se sospecha que uno en la cabeza no tiene nada, te abren la cabeza y te meten lo que hay que saber, te cierran la cabeza para que vos repitas eso, donde no hay una educación para formar gente crítica, para formar pensamiento crítico, para que uno cuestione todas las cosas que lo rodean, para que uno pueda entender la realidad y además cambiarla. Y que, como decía Benedetti, siempre habrá un orden que desordenar. Y bueno, nos educan todo lo contrario, nos educan para perpetuar la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y son dos libros que me marcaron muchísimo. Y después, claro, yo estudié pedagogía y la lectura de Paulo Freire tiene muchos otros libros y los he leído casi todos. Y es algo realmente distinto que te abre la mente. Yo creo en aquellos libros, no tanto que uno se los aprende de memoria, sino que te dan las pautas para que uno piense, te ayudan a pensar y a descubrir. Como decía Paulo Freire, ¿no? Que la educación era eso, era ayudar al alumno a que descubra cosas. Eso era la tarea más importante del profesor. Y eso yo lo llevé a cabo también como entrenador de fútbol. No se trata de enseñarle al jugador de fútbol una manera, una táctica y decirle lo que tiene que hacer, sino ayudarlo a que entienda el juego y que vaya descubriendo cosas del juego y que vos lo orientes como entrenador, lo vayas orientando, igual que el profesor. Por eso te digo que esos dos libros fueron fundamentales para mí, ¿no? Yo soy más de leer ensayos que de leer ficción. En todo caso, prefiero los cuentos a las novelas. Aunque hay novelas como Cien años de soledad, por ejemplo, que son maravillosas y que las he leído con un gran entusiasmo, ¿no? El coronel no tiene quien escriba, bueno, de García Márquez, El otoño del patriarca, son novelas que leí con mucho gusto. También eh, una de Delibes, que se llama, para que te lo digo, la memoria mía es una cosa espantosa. eh, Ahora te lo digo, Los Santos Inocentes, que hay una película hecha, ¿no? Sí. Delibes muestra, ¿la conoces la película o el libro? Película, el libro no lo había leído. Bueno, te muestra así con crudeza, simplemente saca fotografías de lo que es la clase dominante sobre los oprimidos en la vida rural. Y yo tenía a mi abuela bueno, que era de acá, de España, en realidad ella decía que era vasco-navarra, porque era de Pamplona, de Navarra, y que me contaba su vida en Argentina, y que yo cuando vi esa película me acordé de todo lo que me contaba mi abuela, porque ella era, junto con su marido, trabajaban de peones en estancias. Y bueno, eso me marcó mucho también. Es una novela bellísima de Delibes, que tiene otras novelas, y que yo tuve cierta relación a través de un amigo común, porque a él le gustaba mucho el fútbol. Y entonces le di un libro para que me lo dedique, y yo le tuve que dedicar otro libro a él, pero yo personalmente no lo vi nunca.
Él vivía en Valladolid, cerca de acá de Madrid. Y a través de un amigo común, pues nos intercambiamos eso. Bueno, dicho esto con la insignificancia al lado de Delibes, ¿no? De lo que yo le podía dar, ¿no? Me quedé pensando, vos hablabas recién de Freire, de cómo te marcó. Eh, Creo, bueno, muchos, el que lea a Freire no pasa, no sale indemne de su lectura, ¿no? Pero, ¿qué faltaría o qué se podría hacer, visto vos como lector, para que se difunda un poco más su legado, su lectura? Porque, al menos en Argentina, no es uno de los tipos más leídos, ni tampoco difundidos. Está muy encerrado en la capa intelectual, digamos, ¿no? ¿De quién hablas? Perdón que no te escuché. De Freire. Ah, de Paulo Freire. Es que lo niegan a Paulo Freire porque te da vuelta todo, ¿no? Es decir, lo primero que hizo Bolsonaro fue prohibir a Paulo Freire. No son idiotas, los de la clase dominante nunca se suicidan, no te van a difundir a Paulo Freire. Eso por supuesto que no. Todas las reformas educativas que hay no tienen en cuenta lo conceptual, no tienen en cuenta de qué manera enseñamos y qué es lo que enseñamos. Por supuesto, no quieren educar para, digamos, para mentes críticas. Quieren educar para que uno se someta y siga la sociedad, digamos, ¿no? Tal cual está. Y cualquier sociedad, no es porque sea el capitalismo que es imprescindible, desde mi punto de vista, cambiarlo por una sociedad justa, sino cualquier sociedad. Por eso me gustó lo de Benedetti, que tiene un poema eh, que dice que precisamente eso, que siempre habrá un orden que desordenar. Por lo tanto, se necesita una actitud crítica. Entonces, la clase dominante no se suicida. Pablo Freire lo tienen escondido allá abajo y entonces lo conoce muy poca gente, evidentemente. Sí, es una pena. Eh, ¿Qué escritores españoles descubriste que te acompañaron, que te llenaron la cabeza o que te hicieron pensar? Vázquez Montalbán, por Mm. ejemplo, que escribía literatura, eh, el detective Carvalho, que a través del detective uno iba descubriendo la sociedad catalana, pero además los ensayos, ¿no? Los ensayos de Vázquez Montalbán, que eran brillantes, además irónicos, que no tenían nada de solemnes y que era un tipo muy profundo. Delibes también, y hay otros muchos. Me vas a perdonarlo, a veces me pongo por acá, escribo algo porque tengo una memoria en cuanto a nombres. Mira, te voy a contar una anécdota. Una vez por teléfono me estaban haciendo una nota de fútbol y me preguntan, Ángel, sabemos que usted lee, ¿qué está leyendo en este momento? Y vos podés creer que yo estaba leyendo, siempre leo dos libros, ensayo y ficción. No me acordaba el título de ninguno. Entonces le hago a mi mujer así, y mi mujer me alcanza cualquier libro, y dije, bueno, estoy leyendo tal cosa, que efectivamente la había leído hace 10 años, pero la memoria mía en cuanto a títulos, igual me pasa con las películas, no presto atención al título, entonces se me van los títulos, pero bueno, me dijiste autores españoles y yo te diría Vázquez Montalbán. También Ignacio Ramonet, que habla sobre los Mm. medios de comunicación, que es, no sé si ahora seguirá en Le Monde Diplomatique, en una revista mensual eh, que tiene artículos muy profundos, eh, que no es la inmediatez del periodismo, sino el periodismo más reposado y más analítico. Ignacio Ramonet sobre los medios de comunicación, ¿no? Que también te desvelan un panorama que uno está ajeno a la mayoría de la gente. Los medios de comunicación son empresas que ni siquiera son manejadas por periodistas, sino por bancos, por entidades financieras, por grandes empresas. Y entonces, ¿qué es lo que un medio de comunicación va a decir, por ejemplo, acá en España, va a revelar algo del Corte Inglés? Si el Corte Inglés le da de publicidad que lo sostiene prácticamente. Entonces está condicionado el periodismo.
El periodismo ya no es algo que, digamos, que te ayuda a entender la realidad, todo lo contrario. Es decir, las noticias son para favorecer a los dueños de ese medio, que son digamos, la clase dominante, que son los medios económicos más fuertes. Esos son los medios de comunicación hegemónicos. Por eso yo a la mañana, cuando me levanto, lo que hago es ver todos los medios alternativos para enterarme. Porque y además después veo la diferencia que hay con los medios hegemónicos, ¿no? Bueno, eso Ignacio Ramonet hace rato, hace como 15 años, que está ocupado eso. Pascual Serrano, otro periodista también, que tiene varios libros y que escribe sobre eso, ¿no? Escribe el tratamiento que le da la prensa hegemónica a ciertas noticias para que favorezcan la continuidad de esta sociedad capitalista, y para que te creas una realidad distinta. Por ejemplo, Venezuela. Es decir, la información acerca de Venezuela está absolutamente condicionada. Perdón, es Malena, te está saludando, salúdalo, Ángel. Hola. ¿Estás? Estamos en la cuarentena. Sí, claro. Está condicionado en Venezuela, obvian, por ejemplo, quitan el hecho de la injerencia norteamericana, y sin eso es imposible entender qué es lo que pasa en Venezuela. A mí me parece bien que cada uno opine. Le puede gustar Chávez o Maduro o no, decir que esto, decir el otro, pero lo que no se puede decir es Venezuela es una dictadura. A ver, ¿por qué es una dictadura? Bueno, es una dictadura por los medios de comunicación que están manejados, y es mentira. El 80 o el 90% de los medios de comunicación son privados. Basta con ir a internet y poner medio de comunicación de Venezuela. Son privados y en contra del gobierno. Bueno, porque las elecciones, las elecciones, hubo más elecciones en Venezuela en los últimos 15 años que en toda la historia de Venezuela. Bueno, pero están manipuladas. Eso, ¿por qué lo decís? Porque siempre han sido las elecciones en Venezuela, ¿cómo se llama? Controladas por gente de otros países, inclusive de España, y que han dicho que han sido ejemplares. Eso se borra. Entonces lo que te dan es una información totalmente que oculta la realidad y que por lo tanto demonizan Venezuela y bolivariano. Acá en España, cuando quieren cuestionar a alguien, dicen, bueno, seguramente serás bolivariano. Y ya es una mala palabra, bolivariano. Entonces, todo ese tipo de cosas. Yo te digo, escúchame, no es que yo esté a favor o en contra de Maduro o en favor o en contra de Venezuela. En este momento estoy diciendo que estoy en contra de la información que te dan, igual que de Cuba. En Cuba no hay una sola noticia en los medios hegemónicos de España sobre la cantidad de afectados y de muertos que hay sobre el coronavirus. ¿Por qué razón? Porque tiene 6 muertos por millón de habitantes en un promedio. ¿Sabés cuánto tiene España? 514. Entonces lo de Venezuela, de Cuba, no dicen nada. Porque tienen una medicina preventiva, porque hay un montón de cuestiones, ¿no? No dicen nada de Cuba. No dicen nada, por ejemplo, tampoco de Cuba. Hablan de la economía de Cuba y no dicen nada del bloqueo de más de 60 años. Un país chiquitito que tiene solamente la caña de azúcar. Entonces, si está bloqueado durante 60 años, ¿cómo podés juzgar la economía? Al margen de si estás a favor o en contra de Cuba. Primero, informame objetivamente de la realidad y luego yo me formo una opinión. Pero no, te forman una opinión ya desde los títulos, para que no pienses, para que cuando te digan Cuba pienses que es terrible. ¿Por qué en España hay 514 muertos por millón y en Cuba 6? Mirá la diferencia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo está la sanidad de Cuba, que no tienen nada, pobrecitos, que no tienen de dónde agarrarse?
¿Por qué la sanidad de Cuba tiene ese éxito en cuanto a la salud? Bueno, eso está tapado. Y eso te lo van desvelando Pascual Serrano, Ignacio Ramonet. Bueno, otro de la gente que te abre los ojos es Eduardo Galeano, ¿no? Que cualquier libro que elijas de Eduardo Galeano, inclusive de fútbol. Yo fui amigo de Eduardo Galeano, me honro en ser amigo, y un tipo que le gustaba el fútbol. Cada vez que nos veíamos hablábamos 90% de fútbol y 10% de política, porque era así. El libro de A Sol y Sombra, Fútbol a Sol y Sombra de Galeano, es maravilloso. Y tiene otro que editaron ahora que se llama Cerrado por Fútbol, que es maravilloso. Y cualquier libro de política es maravilloso, ¿no? Lo de Galeano que decía, vos fíjate qué maravilloso, decía, no se vive para ganar, se vive para que uno siga su conciencia. Igual que decía, no se juega para ganar al fútbol, ¿no? Se juega para jugar. Dice, en todo caso, el triunfo es una recompensa. Ese es Eduardo Galeano. Gente que te va ayudando a vivir de otra manera, ¿no? Te va ayudando a vivir con un poco más de profundidad, de alegría. Y la poesía también, la poesía de Hellman, la poesía de Benedetti, la poesía de Miguel Hernández. En la poesía me está metiendo mi hijo. Yo tengo un hijo que es sociólogo y escribe poesía. Y editó un libro que se llama Sueños en el aire, que tiene poemas muy bonitos, a mí me parece. Y él me está introduciendo en la poesía, ¿no? Porque yo no era de leer poesía. Entonces él me acerca poetas y empiezo a leer y empiezo a tener cierta sensibilidad también para la poesía, ¿no? ¿En qué te cambió la lectura de la poesía, Ángel? ¿Cómo? ¿En qué te cambió la lectura de la poesía? ¿O en qué sentís que te está cambiando, por lo menos? Bueno, la poesía es otro de los medios que uno tiene para acercarse a la belleza. Y la belleza te hace mejor. Cuando uno termina de ver una gran película, te sentís más reconfortado. Cuando uno ve un gran partido de fútbol, un buen partido de fútbol, bien jugado, te sentís mejor. Y la poesía también, igual que la pintura, igual que la literatura. La pintura también, yo no tengo sensibilidad, y mi mujer, que le gusta mucho la poesía, la pintura, también trata de desasnarme y me explica, y vamos al museo y me explica los cuadros. Bueno, un poquitito menos burro y menos bruto ya soy en ese sentido, ¿no? Acá un amigo mío, Pedro Fermanelli, junto con Marcelo Benini, hicieron un libro sobre la final del 2009 de Huracán Vélez. No sé si viste ese libro, si es así, si quieres comentar algo. La ¿Cómo final se, bastarda se llama. ¿Perdón? cómo se llama el libro? La final bastarda. Ah, sí, sí, lo leí, lo tengo, sí. Lo tengo Sí, dedicado por los... Sí, ese es uno... tuvo una repercusión eh, insólita para mí, ¿no? Porque si yo te digo que me han hecho notas de Francia, e Inglaterra, bueno, a Francia me invitaron, en una revista que se llama, una revista, sí, una revista, o un diario, no, una revista, SoaFood. Me invitaron de Italia, un congreso que había de periodistas, de entrenadores, hablando de ese partido. Bueno, de Uruguay, de Colombia, de Brasil, de yo qué sé, bueno, de España no te digo nada. Hace poquito me hicieron una entrevista para un diario alemán. Ahora, hace 10 días, 15 días, hablando de ese partido. Y yo no lo puedo creer, ¿viste? No. Bueno, y generó ese libro. Claro, lo que pasa es que ha sido un despojo tan alevoso, ha sido un cachetazo tan violento, tan a la vista de todo el mundo, porque se difundió por todo el mundo ese partido, no sé por qué. Acá de España fueron a transmitirlo, periodistas españoles, lo transmitieron por radio. Entonces, claro, fue un robo tan tremendo, tan descarado y tan difundido bueno, que generó todo eso, ¿no? Pero claro, no es el primer robo, no es el primer acto de corrupción
ni el último que ocurrió en ese partido. Había un partido en el año 68 que ganó, el campeonato ganó Bresarfi, partido con River, un cabezazo de un amigo, un jugador que jugaba conmigo en la selección de Bahía Blanca, que jugó en River, Jorge Recio, y Gallo, un lateral derecho que tenía Vélez, se tiró de palo a palo y la sacó con la mano. Hay una foto en el gráfico. No es que más o menos que puso la mano, no, no, se tiró como un arquero. Guillermo Nimo era el árbitro que no, Sí, pero como penal. Bueno, es increíble. En el fútbol argentino no se investigó nunca nada. Y por eso ese libro está muy bien, ¿no? Porque está, digamos, pone en evidencia lo que fue el robo, el acto corrupto que fue en ese partido, ¿no? ¿Te asombró que hayan hecho un libro sobre ese partido puntualmente? No, no, no me asombró porque daba, es una historia que daba para relatarla, ¿no? Una historia que quedó grabada en la gente, quedó grabada. Todavía me hacen nota hace 11 años. Cada vez que me hacen nota me preguntan de Vélez de ese partido, hace 11 años. Es decir, y antes y después hubo actos de corrupción del fútbol argentino, pero a lo loco. Yo me acuerdo de una pibe y un año, eso lo relata Osvaldo Bayer, que escribió un libro que se llama La historia del fútbol argentino, y que hicieron un video también. Osvaldo Sí, Bayer le gustaba 89, mucho. ¿no? Por ahí. ¿Eh? 89-90 el video, la película. Sí. Y, y dice que era tan grande la corrupción en contra de los equipos chicos que hubo tal eh, revolución crítica que tuvieron que llamar árbitros ingleses. Durante un año, vos fijate de dónde viene la corrupción en el fútbol argentino. Durante un árbitro, porque después al año lo tuvieron que echar también, porque ya habían entrado en el lío también, ¿no? Entonces, entonces no me extraña que se haya escrito ese libro, nada, por supuesto. No, además doy fe, conozco a los autores, sé que laburaron mucho, muchísimo, hicieron años de laburo y fue muy serio. Y el libro salió hermoso. La verdad que Sí, sí. muy, muy lindo libro. Y sí, da impotencia mucho de lo que se lee en ese libro, del entorno del fútbol. Y te deja la pregunta de por qué nos gusta tanto el fútbol, ¿no? Si pasa eso. Este, Y sí, pero pasa eso en todos los lados, ¿no? Es decir, el dinero es corrupción. El dinero es corrupción. Es decir, yo estoy viendo ahora una serie francesa sobre política, ¿no? Sobre el presidente de la nación, con los ministros, y es una corrupción tan tremenda y tan real que te deja decir, yo voy a votar como un inocente a poner el voto para fulano, pensando que ese voto, el tipo que voto, va a hacer lo que me dijo que iba a hacer. Hay la canción esa que canta León Gieco, ¿no? Solo le pido a Dios, que dice que se aplasta toda la inocencia de la gente. Y es verdad, ¿no? Por eso te digo sí. que corrupción hay en todos lados, ¿no? Eh, Ángel, ¿también solés leer o te interesa de vez en cuando algún libro de periodismo deportivo, así como este de Huracán Vélez, La Final Bastarda? ¿Hay algún otro que te guste o que te interese leer? Sí, tengo varios libros. Hay un libro que escribió Peuchele, el jugador de fútbol de los años 30, después fue entrenador, que tuvo algo que ver en la construcción, bueno, mucho que ver en la construcción de la máquina de River. Hay un libro de Nolo Ferreira, un jugador de Estudiantes de La Plata, de los profesores, eh, de los años 30 también, que salieron segundo, tercero y quinto, pero jugaban tan bien que marcaron una época en el fútbol argentino y que le decían los profesores. Hay otro libro de Pedernera, de fútbol, el libro de Panzeri, el famoso libro Dinámica de lo Impensado. Eh, hay muchos libros de fútbol
que sí, que leo, y hay otros que no, porque digamos que hay gente que piensa que hay que leer todo, hay gente que dice, no, hay que leer todo no, hay que leer bueno, igual que la música, no se puede escuchar cualquier música. Si podés, tenés que escuchar música buena, porque no tenemos 5 vidas, tenemos una vida, vamos a escuchar lo bueno, dentro de lo posible lo bueno, ¿no? Lo malo vamos a dejarlo aparte, ¿no? O lo que no te interesa, no solamente que sea malo, ¿no? Hay cosas que a mí no me interesan. ¿Sos de abandonar los libros o lo seguís hasta el final? Si estás con un libro y te aburre, ¿lo seguís o lo podés No, cortar? no, si me aburre, no, lo corto, lo corto. Y hay libros, eso le pasa a todo el mundo. Hay libros que vos, por ejemplo, lo estás leyendo y lo dejás. Resulta que 10 años después lo lees y lo seguís y te gusta mucho. Porque de acuerdo al estado de ánimo que tengas, de acuerdo al momento que estés viviendo, te sirve o no te sirve. Vos sabés que eso lo dijo Pugliese el día que le hicieron un homenaje, Osvaldo Pugliese, el músico, Sí. le hicieron un homenaje en el Colón. Dijo, dice, voy a hacer un tango, dice, porque nosotros hacemos música popular que a veces es útil y otras veces no. Tenía una humildad Osvaldo Pugliese, que era increíble, pero tenía razón. La música también. De acuerdo a tu estado de ánimo, de acuerdo al momento que estés viviendo, hay música que te sirve y otra música que en ese momento no te sirve. Y con los libros pasa lo mismo. Si yo empecé a leer Rayuela de Cortázar, al poco tiempo de haberla escrito, ya no me acuerdo tantos años, 67. ¿eh? 67 creo que fue. No me acuerdo, éramos jóvenes. Y, y lo dejé porque, yo qué sé, no podía leerla, lo dejé. Seguramente yo estaba en otra cosa en ese momento. Posiblemente era la época de la militancia, los años 60 y pico, 70 en Argentina. Entonces solamente me interesaba leer a Hernández Arregui, a Rodolfo Puigros, a Jaureche, a Scalabrini Ortiz, y esa novela me parecía que me hacía perder tiempo. La retomé muchos años después y la leí prácticamente sin parar. Eso le ocurre a mucha gente, no solamente a mí, ¿no? Entonces hay momentos que vos la estás leyendo y si no te interesa, te das cuenta que estás leyendo una página durante media hora y no entendiste nada, porque tu mente está en otra cosa. La abundante literatura, sobre todo deportiva, que hay en España, ¿te interesa, te llama la atención? Porque hay un mercado, tengo entendido, No, muy... no me interesa, no. No me interesa porque yo puedo leer, y sí que me interesa, libros de Paco Sairulo, que preparador físico del Barcelona durante mucho tiempo, ahora está a cargo de la Masía, que es el fútbol base de Barcelona. Puedo leer algo de Guardiola, de Xavi, pero después, por ejemplo, Mourinho tiene un libro escrito y a mí no me interesa eso. No digo que sea malo, ni bueno, ni nada, simplemente que a mí no me interesa. Igual que Vargas Llosa. Vargas Llosa, yo en un tiempo leía Vargas Llosa. Resulta Sí. que ahora Vargas Llosa es tan alevosamente a favor de la clase dominante, tan escandalosamente, que ya no puedo leerlo. Y Vargas Llosa, técnicamente como escritor, es muy bueno, pero no puedo leerlo. Igual que en la época de la militancia, nosotros cometíamos el error de no leer a Borges, porque Borges era gorila, digamos, era de derecha. Pero resulta que después lo leí cuando pasó esa euforia y digo, ¿cómo es posible que yo no haya querido leer semejante maravilla? Porque Borges es maravilloso, ¿no? Cualquier cosa que lea sobre... Bueno, Borges escribe cuentos y escribe también poesía. A mí me gustan más los cuentos, ¿no? Mm. Es algo espléndido. Voy a hacer una comparación, digamos, imperdonable, pero a mí me gustaba mucho cómo jugaba Federico Sacchi, un jugador, un marcador central
de los años 60, que era una maravilla jugando al fútbol. Vamos a poner que era igual que Beckenbauer, que era mejor para mí, pero bueno, dentro de la línea de Beckenbauer o de Iniesta, que Iniesta es otro puesto, pero bueno. Y yo cuando leía a Borges me hizo acordar a Federico Sacchi, porque era perfecto. Era una cosa maravillosa, que te deja asombrado, ¿no? Bueno, eso, por eso te digo que hay cosas que uno... yo, por ejemplo, Las Mil y Una Noches, ese famosísimo libro, que ya todos sabemos la historia, no la voy a contar ahora, ¿no? Lo empecé a leer también hace mucho tiempo y lo dejé. Resulta que ahora lo retomé y me apasionan las historias fantásticas que cuentan, ¿no? Son maravillosas. Y en ese momento no me movía nada. Claro que hay que dejarlo. Si estás en otra cosa, déjalo, porque no te va a servir. Me nombraste a Cortázar, a Borges, te faltó Sábato. ¿Lo has leído? Sí, También vinculado a la política. ¿Y qué te pasa con Sábato? he leído sobre Eres y Tumba, me acuerdo, sí. Y no me acuerdo si algún otro libro, porque no me acuerdo. Sobre Eres y Tumba sí lo leí y me gustó mucho. También lo leí hace 30 años, posiblemente, ¿no? No me pidas que te diga nada porque no me acuerdo nada. Bueno, me acuerdo algo, sí, en general, pero lo que me acuerdo de un capítulo que hablaba de fútbol y decía que un jugador, ahora bueno, no me acuerdo los nombres, me parece que era Seoane, que Seoane era un gran jugador, que yo lo conocí el nombre, ¿no? Por Cesarini, que decía que era el mejor jugador que él había visto en su vida. Bueno, decía, un delantero le decía a Seoane, decía, no toque, no te entretenga, dice, cuando yo pico, meteme la pelota, que vas a ver que yo hago gol. Entonces en la otra jugada, Giovanni le metió la pelota, el tipo hizo gol y vino corriendo y le dijo, viste que fue gol. Y dice que Giovanni le dijo, sí, pero yo así no me divierto. Está genial. Y decía Sábato que esa era la esencia del fútbol nuestro, ¿no? Qué lindo. Era, era hincha de Estudiantes de La Plata, porque se hizo hincha de Estudiantes de La Plata viendo a ese equipo de los profesores que te dije yo, que jugaba Scopelli, Lauri, Sosaya, Nolo Ferreira. Viendo ese equipo, Sábato se hizo hincha de Estudiantes de La Plata. Vos me estabas hablando, cuando hablamos de los medios al principio de la charla, recordé una columna que hiciste esta semana en página 12, en la que se te veía enojado porque vos dijiste algo de, no sé, no recuerdo si fue Mourinho, que no te gustaba algo de Mourinho, o de quién, y te tomaron el título, hicieron todo rápido, sin reflexionar, y dijiste que los medios inventan un título y hacen que la gente no lea, encima la gente no lee la nota. Eh, ¿Me puedes explicar un poquito o sea, yo leí la nota, para el que no leyó la nota, ¿podés explicar cuál fue tu molestia con ese periodismo, digamos, con esa forma de hacer periodismo actual? Sí, no, lo hacen, hay también en la nota, digo, que lo hacen conmigo y con toda la gente, porque el periodismo antes era respetuoso, claro, yo no hice nota con ellos, yo hago nota en televisión o con un periodista de radio y ellos sacan de ahí. Sí, Entonces, claro, antes el periodista era respetuoso de lo que decía la gente. Vos podías estar en contra de Juan Pérez, pero si Juan Pérez decía algo, se ponía lo que decía Juan Pérez. Y después decía, a mí Juan Pérez no me gusta lo que dice, por lo que sea. Ahora no. Ahora yo digo, vamos a suponer, a ver, yo digo, seguimos con Juan Pérez. Juan Pérez es un muy buen jugador de fútbol, pero a mí no me gusta porque, yo qué sé, porque tira los córneres con la pierna izquierda. Entonces vos podés hacer con esa frase lo que vos quieras. Podés decir, Ángel Capa elogia a Pérez, dice que es un gran jugador. O podés decir, Ángel Capa mata a Pérez, dijo que no le gusta. Porque dije las dos cosas. Entonces, con eso, por ejemplo, han hablado, me han preguntado a mí si yo pensaba que este River era el mejor de la historia de River, el River actual. sí. Yo dije que eso era una barbaridad decir eso, porque River
es imposible elegir un equipo el mejor de la historia, porque ha tenido tantos equipos, tan buenos equipos, y que ahora es imposible compararlos, porque antes, no hace mucho, en River jugaban, por ejemplo, juntos Filiol, Pasarela, Tarantini, Gallego, Kempe, ¿cómo vas a comparar? Ahora el Piti Martínez hizo 2 pases y un gol y ya se fue. Entonces es imposible comparar. Este equipo, dije yo, no es el mejor de la historia, no sé cuál es el mejor de la historia, pero hay muchísimos equipos de la historia de River mejores que este, por esa razón. ¿Cuál fue el título? Capa mata a Gallardo. Una cosa que es tremendo, ¿no? Porque no tiene nada que ver. También dije una vez a propósito de River, me preguntaron, ¿usted cree que River no ganó un campeonato, no sé qué? Gallardo, dije, sí, bueno, ganar un campeonato es más difícil que ganar un torneo corto, porque un torneo corto a veces se gana de casualidad o a veces se pierde de casualidad. Entonces pusieron, Capa dice que River ganó la Copa de América de casualidad. Y a vos te deja desarmado, porque por más que se desmienta 500 veces, ya está, eso ya te tiraron el tarro de barro arriba tuyo y ya se terminó. No hay forma. Pero no les importa nada, porque ellos saben que es mentira, pero han generado que además hay un ejército de pelotudos que opinan por el título. Y además quieren opinar así. Por más que vos le digas, no, mirá, no, esto yo no lo dije esto, igual no le importa nada, porque él quiere insultarte. Y además publican el insulto, cosa que es increíble que un diario publique un insulto que además es anónimo. ¿Por qué publican el insulto? Porque sabe que ese bobo, ese descerebrado, está esperando a ver si sale o no sale. Para decirle a los amigos, mirá lo que le dije. Entonces venden más diarios. Entonces es un periodismo que abandona lo que significa el periodismo, simplemente se mete en lo económico, en lo comercial. Listo, lo único que le importa es ganar dinero. Y en este caso, yo había hablado del Atlético de Madrid. Yo dije que el Atlético de Madrid, eh, reconozco los méritos que tenía, reconozco que había hecho cosas históricas, pero que yo no lo comparto porque yo prefiero otro fútbol. Y que yo no lo voy a ver porque yo prefiero otro fútbol. Y que lo que sí voy a criticar es el mensaje. Simeone dice, a mí lo único que vale es ganar. Y ese mensaje, yo digo, perjudica al fútbol. Y además es mentira. Porque él mismo, cuando no ganó una Copa de Europa, dijo, ahora entendí que no solo vale ganar. Y tenía razón. Porque él perdió 2 Copas de Europa por detalles mínimos. Y entonces no vale eso. Eso es lo que yo quería decir. ¿Cuál era el título? Capa mata a Simeone. Es una cosa que te quedás desarmado por una trampa. Es un periodismo tramposo. Un periodismo que lo único que le importa es el dinero que pueda, la polémica que pueda generar eso y por lo tanto tal vez una mayor venta, desvirtuando completamente las declaraciones que él sacó de otro lado, por otra parte, ¿no? Ángel, te cambio de tema y volvemos a los libros. Mencioname si tenés 2 o 3 títulos que quieras leer, que no has leído, que sean tu asignatura como lector. No he leído tantas cosas. Yo cuando voy a una biblioteca o una librería y veo todos los libros que no leí, me desespero porque no he leído nada. No he leído, pero ni la milésima, ¿qué milésima? Nada he leído. Mil cosas, libros que yo no haya leído, que en este momento no me acuerdo, no te puedo decir. Pero lo que yo he leído es mínimo. Es tan poco lo que he leído que me da hasta vergüenza. Porque hay gente que me dice, intelectual, por favor, he leído 4 libros. ¿Qué voy a ser intelectual? Pero ni mucho menos. Cualquier libro que se te ocurra, seguro que no lo leí. ¿Por qué le dirías, no sé, a tus nietos o a un pibe
que recién empieza, si te pregunta por qué leer, ¿qué le dirías vos desde tu posición? Porque uno lee de la misma manera porque va al teatro, que va al cine, que ve un partido de fútbol o de básquet si le gusta, lo que sea, porque todo eso te ayuda a vivir, así de fácil. Porque si no la vida sería terrible. Sin música, sin teatro, sin literatura, sin fútbol. Alberto Moravia decía, ¿quién puede afirmar que el juego no tiene tanta importancia como las cosas serias? Y eso es un juego, la literatura es un juego, el teatro es un juego, el cine es un juego. Juegan a representar, a contarte una historia. El fútbol es un juego. Por eso el fútbol tiene importancia el juego, no solamente el resultado. Porque el juego te hace feliz y el resultado también va junto. Pero no puedo despreciar una cosa de la otra. Y la literatura te acerca a algo que es la belleza. De la misma manera que vemos un paisaje, de la misma manera que nos transporta a algo que no sabemos dónde, a, un, a una dimensión distinta y mucho mejor, la música, también la lectura te transporta a eso, también te ayuda a ser feliz. Y cuando alguien me preguntó de qué sirve jugar bien, yo le respondí, ¿y de qué sirve ser feliz? No, bueno, te ayuda a ser feliz, por lo menos un ratito. Sí. ¿Cómo es tu vida sin fútbol ahora en España, sin televisión, sin fútbol en directo, con No, el fútbol bueno, alemán? sigo viendo partidos antiguos. El otro Ah, día sí. vi un partido de fútbol alemán sin gente y lo vi 10 minutos y lo quité porque era una tristeza terrible, ¿no? Pero Cuando pusieron cartones dejan después. los goles separados, no tiene nada que ver. Cinco cambios por equipo, completamente desvirtuado. Esto es otra cosa, ¿no? Pero bueno, veo partidos antiguos, hay muchos, ¿cómo se llama? En YouTube y partidos que tengo yo. Vi todos los partidos de Huracán, también el último partido que no lo quería ver nunca, ahora lo vi. Entonces, bueno, lo sigo viendo, ¿no? Sí, el fútbol es una pasión, no se termina nunca la pasión. Es una pasión que tiene distintas etapas, como en la vida de pareja. La vida de pareja tiene distintas etapas. Cuando vos te conoces el primer mes, el primer año, no es lo mismo que si hace 30 años que estás casado, no es lo mismo. Es otra manera. La pasión tiene distintas formas. Bueno, en el fútbol lo mismo, ¿no? Primero sos jugador, después sos entrenador, después sos comentarista, porque ya tampoco podés, ya por la edad, y después ya te queda ver partidos de fútbol y comentarlo con tus amigos, ¿verdad? Pero la pasión no se pierde. Y capaz que alguna vez, con tantos cambios que hay, dentro de 10 años ves en YouTube el partido de la final y la gana Huracán. ¿Quién te dice? ¿Cómo? Que con tantos cambios, con tanta tecnología, capaz que en 10 años ves la final de Vélez Huracán y la gana Huracán. ¿Quién te dice, no? Espero que no, porque le hubiera preferido ganar ahí en la cancha, ¿no? Espero que no. No, y yo Ah, además cuando protesto, bueno, protesto no, cuando descubro la realidad, eh, no lo hago porque quiero que a Huracán le den el campeonato. De ninguna manera, yo lo rechazaría. No quiero el campeonato. Simplemente quiero que quede claro que nos robaron, nada más que eso. Pero bueno, eso la pasó. Ah, te decía, entre los ensayos que leo, mira, ahora lo leí ahí de pasada, eh, que se puede poner filosofía, pero es muy completo, es Enrique Dussel, que es un filósofo argentino, mendocino, que está radicado en México hace muchos años, y que tenía la filosofía de la liberación. Él empezó con esa tarea, ¿no? Con hacer una filosofía nuestra, auténticamente nuestra, no basada en lo europeo, no basada en la Edad Media y todo eso que él decía, que nosotros tenemos otra historia y otro pensamiento. Y es una persona muy inteligente
tiene 80 y pico de años y todavía sigue dando clases, no en la universidad, sino que sigue dando clases por televisión, sigue militando a favor precisamente, y habla mucho de Paulo Freire, a favor precisamente de educar para la crítica, educar para el pensamiento crítico, ¿no? Enrique Dussel es fundamental. Como en un tiempo fue para mí Sartre y Simone de Beauvoir, ¿no? Yo me enamoré de Sartre y de Simone de Beauvoir y leía casi todo. Inclusive leí El ser y la nada, que es un libro muy difícil. Pero bueno, lo que no pude leer es El Capital. El Manifiesto Comunista, hasta ahí llegué. El Capital no lo pude leer porque ese para mí era dificilísimo. No, me debo los dos, me debo El ser en la nada y El Capital también. Me los debo y no sé si los leeré. Como decías vos, de tanto para leer que es una lástima ir descartando cosas. Es infinito. Ángel, muchísimas gracias por tu tiempo, por la paciencia, por la buena onda. Eh, Me hiciste después, hablar de otra cosa que casi nunca lo tocamos, ¿no? Los libros. Mirá vos, acá tenía un montón de